proceso que se da. Generalmente el niño nació bien, todo, pero alrededor de los 3, 4 años, cuando empieza a escribir, cuando empieza a dibujar, cuando empieza ya a jugar con objetos más pequeños, hacer rompecabezas, etcétera, empieza a presentar un exceso de convergencia, un exceso de acomodación. Y esto le lleva a un estrabismo. Entonces el papá dice, cada vez que mi hijo empieza a hacer estas cosas, cada vez lo veo más cruzado y directamente ya puede venir con estrabismo instalado. Entonces, no olvidar hacer el examen de refracción. Y en el examen de refracción directamente surge una hipermetropía que es lo que está explicando el exceso de acomodación, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que ser corregidos con toda su hipermetropía, con toda la medida. A veces no les damos toda la medida en refracción, pero en este caso sí, hay que darle toda la medida. Entonces, ya a los 15 días al mes viene el papá al control y ya el niño tiene los ojos alineados, porque ya hemos borrado el exceso de acomodación y el exceso de convergencia. Entonces, ya el niño viene con la mirada bien alineada y el papá me dice, pero si le saco el anteojo, otra vez se le nota desviado. Claro. ¿Por qué? Porque la hipermetropía es así. O sea, si no usa los lentes, otra vez hace exceso de convergencia y exceso de acomodación, pero si usa los lentes, ya está tratado. Estos pacientes no se operan, por eso hay que estudiar muy bien los pacientes, ¿ya? A eso se refiere el estrabismo acomodativo, que la compañera nos acaba de explicar. Muy bien. Joel Mora. Sí, doctora, estoy acá. Bien. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre parálisis del tercer par, o también conocido como oculomotor. Siguiente, por favor. Ya. Lo podemos definir como la pérdida o la alteración funcional o anatómica del nervio oculomotor, que sería responsable de los movimientos oculares, la elevación del párpado superior y la constricción pupilar. Su lesión puede provocar una oftalmoplegia, ya sea parcial o completa, con una desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera. Presenta ptosis y a menudo midriasis. Vamos a ver un poco de su anatomía y su función de este par craneal. Bueno, el tercer par se origina o nace del mesencéfalo a nivel del colículo superior, y se puede dividir en fibras somáticas, como fibras somáticas motoras como en fibras parasimpáticas. Las motoras son los que van a inervar para los músculos recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y el elevador del párpado superior. Y las fibras parasimpáticas van a tener un núcleo, el núcleo de Edinger-Westphal, para el esfínter del iris y del músculo ciliar. Esto quiere decir que las fibras parasimpáticas van a controlar la pupila y el cristalino. Su trayecto emerge del tronco encefálico, que pasa entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior, y luego pasa por el seno cavernoso, la fisura orbitaria superior y los músculos extraoculares. Su trayecto lo hace muy susceptible a compresiones, especialmente entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Siguiente, por favor. Bueno, según la etiología, las causas más frecuentes son las causas vasculares, por ejemplo, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, hiperlipidemia. También tenemos las causas compresivas, como por aneurisma de la arteria comunicante posterior, que es la causa más temida, que sería como una emergencia, y tumores, herniación uncal. Y los traumatismos o traumáticas, como un TEC o una cirugía craneal. Inflamatorias o infecciosas, como
meningitis, sarcoidosis, sinusitis epidemiológica. Las desmielinizantes tenemos la esclerosis múltiple y las idiopáticas que son menos frecuentes. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, la parálisis del locomotor, como ya vimos antes, las lesiones del núcleo afectan a los músculos rectos inferior y medial ipsilaterales y a los oblicuos inferiores, ambos músculos elevadores y rectos superiores. En esta situación existe una ptosis bilateral y limitación bilateral de la elevación, así como limitación ipsilateral de la aducción y depresión. Pero por lo general va a haber una sintomatología clínica con una disfunción ipsilateral en el ojo ipsilateral que se haya volteado hacia afuera. También presenta una ptosis palpebral, desviación hacia abajo y afuera, una diplopía, midriasis. Midriasis va a ver si es una afección parasimpática. Y la pérdida de reacción pupilar a la luz y acomodación también es una afectación parasimpática. Y el dolor retroocular, que es más común en lesiones compresivas, ya sea por aneurisma o por tumores. Siguiente, por favor. Bueno, datos clínicos importantes. Hay que tener en cuenta que si la pupila está afectada, esto nos puede orientar a una lesión compresiva, como un aneurisma, o puede ser un tumor también. Y si la pupila se respeta o no está afectada, lo más probable es que sea una causa isquémica, ya sea una causa vascular por diabetes o hipertensión. Ahora, en las parálisis bilaterales periféricas del tercer par tienen su origen en lesiones interpedunculares, como el aneurisma de la arteria basilar, que esto sería una emergencia, y la dilatación pupilar, inicialmente unilateral y luego bilateral, que representa un signo importante de herniación del lóbulo temporal medio, una herniación tentorial. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico es principalmente clínico, que se realiza observando los movimientos oculares limitados, excepto abducción y depresión con el ojo aducido. También podemos ver la ptosis marcada, la pupila dilatada y reactiva, si es con afectación parasimpática. Y como pruebas complementarias tenemos la resonancia magnética cerebral con contraste para evaluar las compresiones por aneurisma, ya sea tumores o infartos del mesencéfalo. Tenemos la angioresonancia magnética o angiotac para descartar aneurisma de la comunicante posterior, y exámenes de laboratorio de glucemia, tensión arterial, de hemoglobina glicosilada. Siguiente, por favor. El tratamiento se basa, depende del tipo de lesión, ¿no? Si es una lesión compresiva por aneurisma, tumor o herniación, va a ser un tratamiento de emergencia, una cirugía neuroquirúrgica o cirugía de clipaje endovascular. Y ahora, si es isquémica o vascular por diabetes o hipertensión, tiene que ser un manejo del control metabólico y de la presión arterial. Y generalmente esta lesión isquémica es de recuperación espontánea en 3 a 6 meses. Y si es una lesión inflamatoria infecciosa, con corticoides o antibióticos según la etiología de la infección. Y ahora, si es sintomático, va a depender del médico. Puede ser una oclusión ocular o prisma para la diplopía, una cirugía correctiva de estrabismo, si es que persiste mayor a 6 meses, y lentes con prisma o parche alternante en niños para evitar ambliopía. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora voy a mencionar algunos fenómenos asociados
al tercer par, que estos se podría decir que son secundarios a una lesión, a un parálisis del tercer par. Tenemos la cincinesia del oculomotor. Esto está dado por una activación inapropiada o involuntaria de los músculos inervados por el tercer par. Esto se da en la regeneración del nervio lesionado. Las fibras nerviosas se reconectan de forma incorrecta. Y esta reconexión de los nervios que fue incorrecta va a producir la cincinesia o los temblores de los músculos. Y las causas más comunes son la parálisis congénita del tercer par o, como mencioné antes, la recuperación de la lesión del nervio, ya sea por un trauma o por compresión crónica de aneurisma. Ahora también tenemos la parálisis cíclica del oculomotor, que esto es muy raro, es congénito y unilateral, y se caracteriza por la alteración periódica de parálisis y espasmos del tercer par. Sus causas igual son anomalías congénitas del núcleo o de la conducción del tercer par, o por también regeneración aberrante o poslesión del nervio, ¿no?, del tercer par. Y por último tenemos al fenómeno de Marcus-Gunn o el síndrome de mandíbula-pestañeo. También es muy raro y es habitualmente congénito. Este es un movimiento sincrónico del párpado con la mandíbula, que hay una inervación cruzada anómala, ya que las fibras del quinto par van a estimular los músculos del elevador del párpado superior. Siguiente. Y bueno, como conclusión, tenemos un pronóstico según la lesión. Si es una lesión isquémica, es una recuperación completa en 3 a 6 meses. No hay mucho problema con la lesión isquémica. Y si es una lesión compresivo o traumático, es un pronóstico malo, ya que puede dejar secuelas y sí o sí necesita un tratamiento quirúrgico de emergencia. Y la afectación pupilar indica mayor daño y peor recuperación. Eso. Muy bien, excelente. Comprendimos las alteraciones. Es la parálisis más frecuente. De hecho, nosotros esperamos casi un año para hacer una intervención quirúrgica, porque muchos se recuperan, ¿eh? La tosis se recupera, los movimientos musculares también, ¿no? Pero de hecho, cuando ya pasó y no se recuperó y sigue el ojo desviado en abducción, ¿no? No es fácil operar una parálisis, porque imagínate, la del tercer par te afecta el resto interno, el resto superior y el resto inferior. 3 músculos grandes. Entonces, no es fácil operar una parálisis, la estética le importa mucho al paciente. Hay descritas muchas técnicas, ¿no? Pero igual es un poquito complicado operar y dejar bien al paciente, como si a los movimientos no los va a recuperar más, están paralizados los músculos. O sea, por la estética tienes que dejar fijo el ojo para adelante. O sea, no es fácil este tipo de cirugía. Pero al inicio el paciente, cuando se le presenta, está muy incómodo, una tosis muy antiestética, ve doble en algún caso cuando no hay mucha tosis, entonces se tapa el ojo. Pues en caso de parálisis, en todas las parálisis hay que tapar el ojo bueno, para que el ojo malo practique, ejercite. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Eso es lo más básico. Muy bien, estuvo excelente, Joel. Manzaghini. Aquí, doctora, primero va a exponer Camila Lema, de ahí expongo yo. ¿Qué tema es de Lema? A las 2 nos tocó el mismo tema. En la lista, tanto la número 47 y 48 era parálisis de sexto par. Del sexto par. Bueno, vamos a aprender mucho entonces, no hay problema. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Camila Lema y vamos a exponer sobre la parálisis del sexto par. Siguiente, por favor.
Siguiente. Ya. Como definición, tenemos que la parálisis del sexto par craneal va a conocerse también como la parálisis del nervio abducens, que va a ser un trastorno neurológico que va a producir la incapacidad de mover el ojo hacia afuera, es decir, de realizar el movimiento de abducción. Esto va a ocurrir porque el sexto par es el encargado de inervar el músculo recto lateral del ojo, el cual es el que permite este movimiento. Cuando este nervio se paraliza, el ojo afectado se queda desviado hacia adentro, provocando un estrabismo convergente y una diplopía horizontal, que va a ser la visión doble característica de esta patología. Puede presentarse de forma unilateral o bilateral, dependiendo de la extensión de la lesión, y va a ser una de las parálisis oculomotoras más frecuentes. Bien. Gracias. Para la etiología y datos epidemiológicos, tenemos que las causas de esta parálisis van a ser múltiples y que van a variar según la edad y el estado general del paciente. En los adultos mayores, por ejemplo, la causa más común es la microangiopatía diabética o hipertensiva, en el cual los pequeños vasos sanguíneos que van a nutrir el nervio se van a dañar por enfermedades crónicas como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, que van a producir una isquemia temporal del nervio. En los jóvenes y en los adultos que no tienen enfermedades vasculares, las causas más frecuentes van a ser traumatismos craneales, especialmente los que comprometen la base del cráneo, tumores intracraneales o aneurismas que van a comprimir el trayecto del nervio, infecciones como por ejemplo meningitis o encefalitis, que causan procesos inflamatorios, y otro ejemplo de procesos inflamatorios puede ser la esclerosis múltiple también. Y en algunos casos puede ser idiopática o postviral. El paciente se enferma, agarra un virus y no va a tener una causa estructural clara, pero va a producirse la parálisis del sexto par. También tenemos que puede ser congénita, que va a estar presente en el nacimiento y suele acompañarse de una postura anómala de la cabeza. ¿Para qué? Pues para compensar la desviación ocular. En cuanto a los datos epidemiológicos, se considera una de las parálisis oculares más frecuentes en adultos, porque tiene una incidencia cercana a 11 casos por cada 100.000 habitantes al año. Y tenemos que va a predominar en el sexo masculino y en personas mayores a 50 años, sobre todo aquellas que van a tener factores de riesgo vascular, ya sea diabetes o hipertensión. Siguiente, por fin. Para la fisiopatología, primero tenemos que entender cuál es el trayecto de este nervio. Sabemos que nace del tronco encefálico a nivel del puente o la protuberancia, donde vamos a encontrar su núcleo motor. Desde allí va a recorrer un trayecto largo y sinuoso, lo que va a hacer que sea muy vulnerable a lesiones por presión, por estiramiento o por falta de irrigación. Entonces, su recorrido va a ser que sale del tronco encefálico por el surco bulboprotuberancial, va a ascender por el espacio subaracnoideo, donde puede afectarse por un aumento de la presión intracraneal. Luego va a atravesar el canal de Doreiro y pasa por el seno cavernoso, donde ahí puede comprimirse por tumores, aneurismas o incluso por trombosis. Finalmente, vamos a tener que entrar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior y va a inervar el músculo recto lateral. Entonces, cuando alguna parte de todo este trayecto se vea comprometida ya por isquemia, compresión, inflamación o trauma, se va a interrumpir toda esta conducción nerviosa y como consecuencia el músculo recto lateral va a perder su función. El ojo no se va a poder desplazar hacia afuera y va a quedar desviado medialmente. Eso es lo que va a provocar la visión doble horizontal. Además de ser un nervio de recorrido largo, cualquier aumento de la presión intracraneal, como mencioné, puede estirarlo y producir una parálisis bilateral transitoria. Bien, gracias. En la clínica vamos a tener que el cuadro clínico es muy característico y se va a reconocer fácilmente con una observación del paciente. Los síntomas principales van a ser que va a tener una diplopía horizontal
que va a empeorar cuando el paciente mire hacia el lado del ojo afectado. Va a tener dificultad para mover el ojo lateralmente hacia afuera y puede tener un dolor retroocular o una cefalea incluso, si hay compromiso inflamatorio o tumoral. Ahora, entre los signos clínicos se van a destacar que el ojo va a estar desviado hacia adentro en posición primaria de mirada, porque la acción no está compensada del recto medial. Va a tener también una limitación o una ausencia de la abducción en el ojo afectado, que al realizar las pruebas de motilidad ocular la vamos a poder observar bien. También va a tener tortícolis compensatoria, que esto sucede donde el paciente gira la cabeza hacia el lado afectado para poder alinear las imágenes y reducir esta diplopía. Y en las parálisis bilaterales, el paciente no va a poder mirar hacia ninguno de los lados. Entonces, a diferencia de las lesiones del tercero o del cuarto par craneal, en esta parálisis del sexto par no va a haber una alteración pupilar ni va a haber ptosis, lo cual ayuda al diagnóstico diferencial. Eso sería todo de mi parte. Ahora le toca a María Eduarda. A ver, seguimos entonces. Buenas. Sí, ahora sí seguimos. Bueno, yo voy a hablar más que nada sobre lo que es el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a dividir en lo que es el diagnóstico clínico, el oftalmológico y lo que es el diagnóstico neuroimagenológico. En lo que es el diagnóstico clínico vamos a empezar claro con la parte de la anamnesis y la exploración física, que como ya mencionó antes mi compañera, el paciente va a referir lo que es la visión doble, la diplopía horizontal, que va a aumentar cada vez que él mira al lado del ojo afectado. También va a haber, como ya mencionó mi compañera, la tortícolis compensatoria, una desviación medial del ojo afectado y lo que va a ser también la incapacidad o limitación de la abducción. Cuando ya hablamos del diagnóstico oftalmológico, tenemos lo que es la exploración de motilidad ocular, que esta prueba es clave en la oftalmología. Lo que se hace es que se pide al paciente que siga un objeto en las 9 posiciones diagnósticas de mirada, y en el caso del ojo afectado vamos a poder ver que hay una limitación de la abducción, también que el ojo va a estar en posición estrópica, es decir, va a estar desviado hacia adentro, y también que la diplopía va a aumentar cada vez que mira al lado de la lesión. Luego tenemos lo que es el cover test, que lo que se hace es que se cubre un ojo y luego se destapa mientras observamos el movimiento de ambos ojos. En el caso de la parálisis, en este caso el ojo afectado va a realizar un movimiento de abducción corrector al destaparlo. Y esto ya nos va a confirmar de que la desviación es por parálisis y no mecánica. Luego tenemos lo que es la prueba de Hess-Lancaster, que esta de aquí nos permite ver y medir qué músculos están paralizados y si hay sobrecompensación de los contralaterales. En el caso de esta parálisis, vamos a ver que el campo de acción del recto lateral va a estar reducido, pero el campo de acción del recto medial va a estar aumentado, por lo que hay una hiperacción compensatoria. También se puede hacer lo que es la oftalmoscopía directa, que esta de aquí nos va a dejar ver si hay edema de papila en caso de hipertensión intracraneal. Y también hay el test de diplopía y de visión binocular, que esta de aquí lo usamos para ver el grado de desviación y la molestia visual que va a presentar el paciente. En el diagnóstico neuroimagenológico tenemos, por ejemplo, lo que es la resonancia magnética con contraste. Esta de aquí nos va a permitir evaluar todo el trayecto del nervio y las estructuras del tronco encefálico, el seno cavernoso. Luego tenemos la tomografía, que esta de aquí va a ser más útil en casos de que la parálisis sea por un traumatismo craneal o por una fractura de la base del cráneo. Y también podemos realizar un angio-TAC o un resonancia magnética si es que sospechamos que el paciente presenta un aneurisma o alguna malformación vascular. Siguiente, por favor. En el caso de lo que es el tratamiento en sí va a depender mucho de la causa. Por ejemplo, en caso de lo que es la parálisis microvascular, que estas son las más comunes en adultos mayores con diabetes o hipertensión, vamos a empezar obviamente controlando su glucemia y la presión arterial.
Esta suele resolverse de forma espontánea, suele mejorar solo en 3 o 6 meses cuando ya se está controlando la causa. Y también podemos recurrir a medidas temporales, como pueden usar lentes con prismas o parches oculares para evitar esta diplopía durante lo que va a ser su periodo de recuperación. En caso de que hablamos de una parálisis traumática o tumoral, que aquí la causa es una lesión directa o que hay alguna masa que está comprimiendo el nervio, vamos a tener que ir por una cirugía o tratamiento específico del tumor. Por ejemplo, en casos de neuritis, en caso inflamatorio, se puede usar corticoides para poder reducir esta inflamación. Luego, cuando hablamos de que ya es congénito, persistente, que la parálisis está, digamos, desde el nacimiento o que no ha mejorado después de 6 meses, ya estamos hablando de que, por ejemplo, es una parálisis permanente. Se hace una cirugía de estrabismo para así alinear el ojo, mejorar la estética y también mejorar la función visual del paciente. También tenemos lo que son las medidas sintomáticas, que estas aquí se usan para mejorar los síntomas visuales, como ya mencionamos anteriormente, la visión doble, sin tratar directamente la causa. En este caso es como que el parche oclusor, que es lo que hacemos es, se cubre un ojo para eliminar la visión doble, o lo que es los prismas de Fresnel, que estas son láminas que se van a colocar en los lentes, y estos de aquí van a desviar la imagen y va a ayudar a que básicamente se fusione, por decir, las dos vistas. Y también podemos recurrir a fisioterapia ocular, que hacer ejercicios que van a fortalecer los músculos del ojo, como mover el ojo hacia afuera, hacia adentro, así. Siguiente, porfa. Bueno, para concluir este tema, nos quedamos con que esta parálisis es una de las neuropatías oculomotoras más frecuentes y es básicamente un punto de unión entre lo que es la oftalmología y la neurología. Y es muy importante reconocerla porque puede ser la manifestación inicial de una enfermedad, ya sea una enfermedad vascular, tumoral o aumento de presión intracraneal. Desde el punto de vista clínico estamos hablando de que hay una estropía, una diplopía horizontal, una incapacidad de abducción del ojo, y también todo esto lo vamos a confirmar con las pruebas que ya mencioné anteriormente. El diagnóstico va a ser tanto anamnesis, valoración neurológica, imagenológica, para así poder asegurarnos de cuál es la causa de esta parálisis. Y el tratamiento se va a basar en controlar en sí la etiología, aliviar la diplopía con lo que sea ya lentes de prisma o parches, y cuando ya hablamos de algo más persistente, una cirugía correctiva o ya rehabilitación ocular. Eso sería todo en nuestro tema, doctora. Muy bien desarrollado, ¿eh? Eso que les ha tocado el mismo a los dos, me gustó mucho, se tocaron muchos puntos, ¿no? Y es verdad, cuando yo encuentro una parálisis del tercero, del sexto, tengo que derivar a neurología. No me puedo quedar con el paciente, ni se le puede indicar fisioterapia, ¿no? Que también mejoran mucho, pero tiene que ir a neurología. Puede ser un problema en los adultos, pues un problema isquémico por diabetes o por hipertensión arterial, pero si esto se diera en los niños, es directo tumor cerebral. Así de grave es la cosa. O sea que todos estos pacientes tienen que ir a hacerle su fondo de ojo, ¿está bien? Y tienen que ir a neurología. Primero de examen neurológico. Bien. Exacto. Bueno, estuvo muy bien desarrollado. Nos queda un músculo. Bruno Ornés, ¿está? Sí, doctora. Buenas noches. Ya, vamos a terminar. Bueno, bueno, yo voy a hablar del síndrome de retracción de Duane. Siguiente, por favor. Que es una forma especial de estrabismo que se va a caracterizar por una alteración congénita en la inervación ocular, lo que va a provocar movimientos anormales del ojo. Es un tipo de trastorno de desenervación craneal congénita, donde el nervio craneal no se desarrolla correctamente y va a tener que reemplazarlo otro nervio de forma anómala. Y esto va a generar una contracción simultánea de los músculos que no debería activarse juntos.
y bueno, lo que va a hacer es que va a terminar afectando el movimiento lateral del ojo. Suele ser monocular, sobre todo afecta al ojo izquierdo en lo más frecuente. Son esporádicos, aunque se han descrito algunas familias con herencia dominante. Siguiente, por favor. Las características, hay una limitación marcada de abducción, mirando hacia afuera, también una ligera limitación de la aducción hacia adentro, una retracción del globo ocular que se mete hacia adentro de la órbita, un estrechamiento de la fisura palpebral cuando hay un intento de aducción, y también es frecuente un deslizamiento del ojo cuando está en aducción, tanto hacia arriba o como hacia abajo. Aquí hay un video donde podemos ver ahí que es del ojo izquierdo y podemos ver bien la limitación de la abducción que tiene el niño en el ojo izquierdo y tanto la retracción del globo ocular. Hay creo que hay un estrechamiento de la fisura igual cuando haya la abducción. Y está repitiendo ya. Siguiente, por favor. Bueno, las asociaciones pueden estar asociadas a distintas anomalías como displasia del estroma del iris, cataratas, distintos síndromes, el paladar hendido. Y también el síndrome de Down es una característica de la embriopatía por talidomida, que era un medicamento que se usaba en los 60, que era teratogénico, que la tomaban las mujeres embarazadas para sedantes, náuseas, pero ya se dejó el uso porque tenía distintos problemas, distintos órganos como extremidades, el ojo, el corazón. Siguiente, por favor. Bueno, las causas, hay distintas causas, se han encontrado incluso hasta anomalías de la estructura muscular, pero la causa principal es la inervación anormal de los músculos oculares. En lugar de que el sexto par, el nervio abducen, estimule el músculo recto lateral, este va a recibir fibras del nervio oculomotor y va a provocar una co-contracción de los músculos que deberían trabajar de una manera opuesta, lo que va a explicar la retracción que hay en el globo ocular cuando se intenta mirar hacia adentro, hacia la aducción. Y bueno, también se han reportado casos donde falta por completo nervios o núcleos de abducción. Siguiente. Solo hay tratamiento quirúrgico si se lo va a indicar solo si hay una desviación ocular en posición primaria o si el paciente adopta una posición compensatoria de la cabeza muy marcada. Y bueno, el objetivo va a ser de la cirugía es alinear los ojos y mejorar el campo de visión. También se puede hacer una recesión de los músculos rectos, medios o laterales, dependiendo del tipo de alteración que tenga. Y ya en algún caso grave o una retracción muy marcada, se puede utilizar la toxina botulínica tipo A o realizar ajustes de los músculos para reducir la cocontracción que hay. Y bueno, esta es una investigación del 2023 donde destaca que, aunque el síndrome de Down es clásico en cuanto a la limitación de la aducción que tiene y de la aducción y la retracción del globo ocular, se están reconociendo otras variantes del up-down, de los shoots, que va a ampliar el espectro clínico y se recomienda un mayor uso en las imágenes, en las neuroimágenes para detecciones de anomalías orbitonerviosas acompañantes. Eso es todo. Bien, en nuestro estudio de los estrabismos, pues aparece este síndrome de Down, que es congénito, el niño no tiene ciertos movimientos, achica la hendidura al mirar hacia un lado. No es muy difícil, no es muy fácil de diagnosticar, mejor dicho, el niño tiene que ser muy colaborador, pero hasta no tener claro el asunto, no se puede operar un niño de estrabismo, para que vean que hay un síndrome en medio, que hay que saberlo detectar, y estos síndromes solamente se operan cuando mirando en posición primaria está desviado el ojo, ¿no? Entonces no son fáciles de arreglar, siempre tienen sus limitaciones y todo lo demás, ¿no? Muy bien, yo creo que aquí paramos, ya estamos en las 9:52. Gracias a todos, estuvo excelente, hemos aprendido mucho sobre estrabismo.
Y continuamos la próxima clase con, creo que falta parálisis del cuarto par, que no he escuchado. Y bueno, y los otros temas. Enseguida voy a pasar las notas de los que tienen el recuperatorio. Tengo 2 alumnos ahí pendientes de algo, les voy a pasar los nombres para que se comuniquen. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tendríamos que fijar también el segundo parcial. Eso quería hablar con ustedes, la fecha, ¿no? Me voy a fijar hasta qué fecha tenemos que dar el segundo parcial. Y bueno, yo sé que al final ustedes tienen un montón de materias, ¿no? Para rendir. Entonces, con varios años, ya el segundo examen que dan, para la segunda nota va como fue para la primera, ¿no? Completando la presentación. Pero si el alumno da muy bien ese examen, ese mismo examen sobre 100 sería su final. ¿Me entienden? Ese mismo examen sobre 100 sería su final, entonces no tendría que estudiar más para un final. Obviamente, el que tiene muy mala nota no le va a servir el mismo examen como final, obviamente no. Entonces, mi consejo es que estudien para el segundo parcial, para que saquen la máxima nota y ese examen les sirva como final, así no tienen que estudiar más para un final, porque no se olviden que al final es de toda la materia, ¿no ve? Entonces, eso dejo a consideración, podemos seguir con la misma modalidad y bueno, hay que fijar la fecha del segundo examen, ¿ya? Lo tienen que ver ustedes para ver más o menos cómo van sus roles de exámenes y me avisan qué fecha puede ser. Nos falta un grupo de presentación, o sea que podría ser en 15 días, en 21 días, ¿no? Bueno. Si Ya, nadie más doctora. tiene ninguna Gracias, doctora, está pregunta, si bien. nadie más tiene ninguna pregunta, pues aquí terminamos. Y vengan a prácticas porque tienen que tener cuatro asistencias por lo menos. Listo, doctora, muy amable. ¿Listo? Gracias, doctora. Hasta Hasta luego. Hasta luego, luego, doctora. hasta Hasta luego, luego, doctora. hasta luego, hasta luego.